Hola, soy Tommy Spidey, el erizo 10 Prime, y sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a reaccionar a un video llamado ¿Cómo funcionan las transformaciones de Ben 10? Bueno, del Omnitrix. Video hecho por Sonic. Para los que no lo conozcan, Sonic es un youtuber que se enfoca en hacer videos de Ben 10, ya sea analizando sus personajes, analizando su historia o analizando el propio Omnitrix o sus variantes. Y en el día de incluso analizando la psicología de los villanos. Así que en el día de hoy vamos a reaccionar cómo funcionan las transformaciones del Omnitrix. Continuamos con el especial de 30 días de videos. La próxima vez que haga esto conseguiré un nombre mejor. Y en esta ocasión quiero revivir una de las secciones más antiguas del canal, explicando el Omnitrix. Vamos a través de las diferentes funciones del Omnitrix, tal como el control maestro o el seguro de vida, y vamos tratando de explicar cómo funcionan a nivel tecnológico, qué ocasiones fue utilizado, cómo es útil para el portador y ese tipo de cosas. Básicamente tratar de ver desde un punto de vista realista, entre comillas, para nada realista, porque bueno, es Ben 10. Bueno, sí, o sea, ¿cómo te espera que esto sea realista? Pero sí, en esta ocasión pienso hablarles acerca de quizás la mecánica más importante del Omnitrix. Bueno, segunda, la cual es, como Bueno, mejor dicho, la función principal. no, el sistema de transformación. A lo largo de este video vamos a tratar de explicar cómo es que funcionan las transformaciones en el Omnitrix, qué es lo que cambia dentro del usuario. ¿Por qué es que Ben mantiene su conciencia? ¿Cómo es que el Omnitrix se transforma? Todas esas clases de cosas y trataremos de sacar una respuesta. Puesto. Buena pregunta, o sea, nunca me he puesto a pensar cómo es que Ben puede mantener su conciencia aún estando transformado, o sea, ¿cómo es que los alienígenas a la hora, bueno, exceptuando a Fantasmático, Ben consigue tener el control de su cuerpo? Que en su mayoría no tenemos mucha información con la que trabajar, pero ¿qué pasa? Yo me aseguro de que algo chido salga de esto. En fin, ahora nos vemos, pero primero que nada, pase intro. Ok, para hacer esto tenemos que ir paso a paso tratando de explicar cómo es que esto funciona. Así que vayamos por el mismo procedimiento que sigue Ben, ¿ok? Primero que nada, Ben tiene que activar el Omnitrix. Posteriormente, selecciona la muestra de ADN en la que se va a transformar. Este varía dependiendo del Omnitrix, en ocasiones teniendo que girar el vial o siendo algo táctil. Sí, o sea, porque dependiendo del Omnitrix, la selección de transformación es distinta. Por ejemplo, en el Omnitrix clásico, al momento de seleccionar vemos siluetas de los alienígenas. Con el Omnitrix recalibrado y el Ultimatrix tenemos hologramas. Y en cambio con el Omnitrix de Omniverse, que es con el que están viendo en pantalla, tenemos como una especie de rueda con la cual podemos ver los rostros de los alienígenas. Luego manda una señal a Primus, al menos durante los primeros 3 Omnitrix. Posteriormente, en el caso del definitivo, sería algo interno. La señal... Exactamente, porque el Omnitrix definitivo es el único que no necesita Primus, que para el que no sepa qué es Primus es como un tipo de planeta, el cual permite que los Omnitrix funcionen, por lo menos hasta el original recalibrado y el Ultimatrix, porque ya el de Omniverse no necesita Primus. sería de vuelta al Omnitrix, lo cual contendría la muestra de ADN, se transformaría, dándonos la secuencia de transformación, la cual se supone que es imaginaria, pero en ocasiones lo tratan como algo real, depende demasiado. Y finalmente... Sí, por ejemplo, en la serie original que, bueno, tenemos la secuencia de transformaciones más realista posible, en Alien Force y en Ultimate Alien también, ya en Omniverse, bueno, no sé cómo describirlo ya que las secuencias de transformaciones suelen cambiar de en vez de cuando de Alien en Alien. Ben se encontraría transformado, de alguna manera manteniendo su personalidad, recuerdos y todo lo demás. En principio es bastante simple, pero esto tiene muchas preguntas y cosas que realmente no tienen mucho sentido cuando nos ponemos a ello. ¿Cómo se siente Ben? ¿Por qué es que su personalidad es la misma si su ADN es totalmente distinto? ¿Cómo es que el Omnitrix manda y recibe el ADN? O siquiera algo tan simple como, hey, ¿cómo es que el Omnitrix está totalmente seguro de qué método utilizar? Así que... Bueno, sí, esas son buenas preguntas. Y bueno, con lo que dijiste anteriormente de cómo es que Ben mantiene su conciencia y personalidad, bueno, con Rat más o menos. Vamos paso a paso. Primero que nada, la selección del Omnitrix. Esto es sumamente simple, asumo que todo el mundo sabe cómo funciona este procedimiento, pero vamos rápido. Sí. Primero que nada, el Omnitrix se activa. Estoy tomando como base el Omnitrix prototipo, puesto que es el más conocido, pero en realidad esto aplica para cualquiera de los 4.
Se activa el Omnitrix, lo cual, por otro lado, le manda la señal a Primus de que el Omnitrix ha sido activado, en el caso de los primeros tres, y en el caso del definitivo simplemente es una señal interna. Posteriormente, a través del selector, ya sea del dial acerca de los hologramas, o bueno, el semi-holograma semidial, que no tengo idea de que sea de Omniverse, luego sería seleccionado y presionado. La presión en el reloj mandaría la señal inmediatamente a Primus, la cual regresaría a una velocidad instantánea, lo cual sí suena sorprendente, pero tengan en cuenta que inclusive nuestros teléfonos hacen eso en cosa de, ¿qué puedo decir yo? ¿Picosegundos? Bueno, Así sí. que la tecnología galvaniana perfectamente sería capaz de este tipo de cosas. En el caso del definitivo es aún más rápido de ser algo instantáneo dentro del mismo aparato. Bueno, Hasta sí. aquí es bastante simple, pero ahora empieza la verdadera pregunta. ¿Cómo carajos se transforma Ben? ¡Grosero! A ver, la pregunta sería, ¿cómo es que Ben puede transformarse quitando la palabrota que acaba de decir? Este es un debate que se ha tenido mucho a lo largo de los años en el fandom, e inclusive los mismos escritores se han superpuesto entre sí con varias opiniones totalmente contrarias. Desde algunas tan simples como que cada vez que Ben se transforma es como si se clonara, ya saben, la típica historia de los teletransportadores en la ficción. Cuando te teletransportas, realmente lo que estás haciendo es crear un clon de ti que viaja al lugar y tú mueres. Esto es lo que Creo que así no funciona. varios actores piensan a la hora de ver transformándose, que se crea un clon de él, que se desintegra y luego vuelve el original, básicamente muriendo cada vez que se transforma. Estúpido. Y si bien esta es una respuesta lógica, no. Porque inclusive tomando esto en cuenta, esto se basa bajo la idea de que cada alien es Ben, pero esto asume que cada alien mantiene un poquito de Ben, pero si se supone que esto es un clon con el ADN exacto del alienígena, entonces, ¿por qué sería Ben? Claro, podemos tomar en cuenta el hecho de que los aliens tienen alma, pero como vimos cuando los aliens escaparon del Omnitrix, el hecho de que tengan un trozo del alma de Ben no significa nada, puesto que no mantienen la conciencia de Ben. Así que no se basa solo con tener el alma de Ben, tienen que tener su intelecto. Muy poco intelecto, porque estamos hablando de Ben, pero su intelecto. Bueno, sí. Bueno, sí, estamos hablando de Ben, pero intelecto. Lo cual nos lleva a nuestra segunda teoría, el cual fue utilizado principalmente en Omniverse y en Fuerza Alienígena por algunos escritores, el cual son caricaturas, mijo, no esté chingando. ¿Qué lógica es esa? Eso es lo más estúpido que escuché en mi vida. ¿Qué lógica es esa? O sea, tienes que hacer la lógica dentro de tu propia serie para que esto funcione y tenga coherencia. Resumen, a magia. Básicamente, magia. El Omnitrix transforma el ADN de Ben en una copia genética de la de Alien, pero respetando por completo los aspectos de su personalidad, de alguna manera replicándolo de manera exacta. Y también se puede utilizar para justificar porque si algunos aliens como Rat o Jury Rig alteran su personalidad al cambiar relativamente de forma distinta los aspectos de Ben para que se asemejen más a los de los aliens. ¿Y qué puedo decir sobre esto? De hecho, es una teoría bastante válida que podría Bueno, sí, lo que acaba de decir hace un momento tiene sentido, no el hecho de que sea una caricatura, porque eso es estúpido. funcionar. Pero tampoco me termina de convencer, principalmente porque la idea de que el ADN de Ben es completamente alienígena en este estado también insta algunos problemas, porque hemos Bueno, sí, también tienes razón. visto cómo es que Ben sigue siendo humano dentro del alien. Hay rasgos de él que se mantienen, tal como fue en el caso de Feedback, donde el ADN del mismo fue removido y aún así quedaba Ben. Pero si Ben se hubiera convertido totalmente en Feedback, entonces el ADN conductoide hubiera llevado a Ben también, ¿no es así? Esto también se puede ver en casos donde los aliens son destruidos y Ben se mantiene, tal como es el caso de Piedra, como fue el caso de Fuego Pantanoso Supremo o Muy Grande cuando fueron destruidos por Ion. Así que personalmente no creo que sea una réplica exacta. No porque Omnitrix no sea capaz de hacerlo, no dudo que pueda hacerlo, simplemente es duplicar lo que ya tiene, sino porque creo que es más seguro para el portador esta tercera teoría, que es la que Duncan Rollow dice y a la que yo personalmente me suscribo. Lo que el Omnitrix hace a la hora de transformar al portador es sumar el ADN base de Ben como humano al ADN transmitido, creando una especie de híbrido, así permitiendo que Ben se mantenga en su básicamente estado humano y dándole la parte alienígena. Piénselo. Bueno, eso tiene un poco más de sentido, o sea, el hecho de que las transformaciones del Omnitrix sean una especie de híbridos entre el ADN de Ben y el alienígena en el que se transforme. Como un híbrido, haciendo que todos los alienígenas tengan al menos un poco de ADN humano.
lo cual justificaría por qué es que los hijos de Frío aún así están relacionados a Ben al ser Tennyson. Literal. ¿Cómo es que todos los aliens mantienen la personalidad de Ben, lo cual se justifica con el hecho de que, hey, es Ben? El hecho de que Ultra T tenga la voz de Ben al no haberse mezclado bien con el Omnitrix y teniendo más porcentaje, y el mayor apoyador de toda esta teoría, dije apoyador, que inventó al ser Tennyson. ¿Cómo es que todos los aliens mantienen la personalidad de Ben, lo cual se justifica con el hecho de que, hey, es Ben? El hecho de que Ultra T tenga la voz de Ben al no haberse mezclado bien con el Omnitrix y teniendo más porcentaje, y el mayor apoyador de toda esta teoría, dije apoyador, que imbécil, hoy no sé hablar, es el hecho de que Nanomech es mitad humano. Claro, este es un híbrido nuevo creado exclusivamente por el Omnitrix, pero el hecho de que tomaran el ADN humano como base implica que sí es capaz de crear híbridos en todo momento. Así que personalmente yo me baso más en esta tercera teoría para lo que queda del video, pero tengan en cuenta... Sí, yo también, o sea, siento que tiene más sentido que a la hora de transformarse, los alienígenas mantengan un poco del ADN humano de Ben, haciéndolos prácticamente híbridos. Y bueno, explicaría el por qué mantienen la personalidad de Ben, porque, bueno, es el mismo Ben. Cuenta que cualquiera de las otras dos también es válida, o quién sabe, quizás incluso una cuarta que no estoy pensando. Ok, el ADN llega a Ben y lo empieza a mutar, lo cual, por cierto, es una transformación instantánea. No hay una respuesta exacta acerca de qué tan rápida es, siendo que es muy inconsistente, en ocasiones siendo algo instantáneo y en ocasiones tomando algo de tiempo. Pero bajo declaraciones de varios miembros de Man of Action, esto es algo totalmente instantáneo y que las escenas de transformación simplemente están ahí para el espectador. Claramente hay excepciones, como es en el caso... Y bueno, o sea, las secuencias de transformación están ahí para darnos una mejor idea de cómo tiene que, bueno, por lo que tiene que pasar Ben para convertirse en dicho alienígena. Del capítulo Secretos, donde debido a un fallo en el Omnitrix, Ben tardó más en transformarse, o el capítulo de Ben Lobo. Pero casi siempre la transformación es instantánea y Ben no siente nada. Este es un dato muy importante a mencionar. Ben no se ve afectado en lo más mínimo por el proceso de transformación. Es algo muy rápido para que él pueda llegar a sentir algo. Su cerebro es totalmente incapaz de procesarlo. Ya veo. Y yo pensando toda la vida que Ben sufría de dolor a la hora de transformarse. Es por eso que no se ve dañado al tener que cambiar su cuerpo de manera tan brutal, tal como es el caso de Fantasmático, Materia Gris o Cuatro Brazos. Y bueno, literalmente en una de las secuencias de Alien Force, cuando Fantasmático a Ben literalmente se le dobla el cráneo. Literalmente. Sí, son transformaciones brutales que cambian su forma corporal por completo, pero literalmente es tan rápido que para Ben no se siente. Por otro lado, basándonos en lo que el mismo Ben dijo en Omniverse, sí que puede llegar a sentir un tirón, lo cual supongo que puede verse más bien como el hecho de que Ben se da cuenta de que crece y siente, crecí. Pero nuevamente esto no tiene una respuesta y es únicamente mi interpretación personal de esta parte. A través de la forma hibridada que establecimos anteriormente, el cuerpo del portador cambiaría inmediatamente, reescribiendo a tiempo real su código genético, de manera muy similar como se ha visto en múltiples películas antes, estoy seguro de que saben cómo funciona, alterando rápidamente el cuerpo de Ben, dándole nuevas propiedades, proteínas, nutrientes, grasa corporal y por alguna razón, más masa. Y en ocasiones, energía. Estoy seguro que aquellos que sepan de física saben que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este concepto también aplica a menor medida para la masa. Esto, para los que sepan algo de física, se conoce como la ley de conservación de la materia, en el sentido de que la materia no puede ser simplemente destruida, siempre va a permanecer simplemente que en otro estado distinto. Así que la pregunta es, ¿cómo es que el Omnitrix logra hacer que Ben ahora mida 35 metros y lance el rayos láser de sus ojos? O bueno, de por sí le dé cada una de las habilidades que tiene el respectivo alienígena en el que se transforme. Muy buena pregunta. Mejor forma de responder a esto es nuevamente a través de una teoría personal. Sabemos cómo es que el Omnitrix tiene la energía suficiente para llegar a destruir el universo en caso de ser necesario, cómo es que tiene la potencia para llegar a alterar el código genético de una especie a lo largo de toda una galaxia, y es lo suficientemente avanzado para poder convertir otras especies en cosas distintas, como acabamos de comprobar. Así que no creo que sea una locura decir que es muy probable que lo que el Omnitrix haga en este caso sea literalmente dopar a Ben. No lo digo de broma ni nada parecido. Literalmente creo que el Omnitrix inyecta las proteínas, la masa, la energía y todo lo necesario en el cuerpo de Ben durante la secuencia de transformación. Lo cual le daría las habilidades del alienígena. Aunque bueno, yo personalmente diría que bueno, al ser híbridos, y bueno, a la hora de Ben de transformarse, alguna característica de, por ejemplo, hay algunos animales que tienen órganos vitales,
los cuales le dan sus respectivas habilidades. Por lo tanto, lo mismo sería con Ben a la hora de transformarse. Añadiéndole la masa extra y posteriormente retirándola cuando se destransforma. Lo cual también explicaría por qué es que vemos cómo es que Ben cambia rápidamente a la forma humana y lejos de ella cuando se transforma en Omniverse, mostrándonos pequeños frames en los que podemos ver cómo es que esto va alterando su cuerpo, como que el Omnitrix está en proceso de darle los nutrientes necesarios. Esta materia prima posteriormente sería deconvertida a energía, lo cual nuevamente de hecho no tiene mucho sentido, pero estamos hablando de Ben 10, así que Bueno, así que en cierto punto esto está justificado. tengan un poco de compasión, es una teoría que me estoy inventando en el momento, creo que es justo. Y realmacenada en el Omnitrix, porque sí, el Omnitrix cuenta con un tipo de energía único, el cual nunca se menciona en la serie, pero sí a través de varios medios oficiales, conocido como Omnienergía, la cual es energía infinita que se recicla a sí misma y continúa expandiéndose constantemente. Es por eso que el Omnitrix nunca se queda sin energía. Sí, el tiempo de recarga no es exactamente eso, algún día haré un video hablando acerca de eso. De hecho, creo que ese será el próximo video de explicando el Omnitrix y todo eso. Pero sí, es un hecho conocido como es que el Omnitrix como tal no tiene un límite de energía, sino que simplemente es un seguro para el portador. Así que para mí tendría todo el sentido que esta dichosa omnienergía sea lo mismo que impulsa el cuerpo de Ben al transformarse para darle los nutrientes, materia, masa, energía, todo lo que sea necesario y pues Tiene bastante lógica. posteriormente volverlo a almacenar, así evitando que se quede sin energía, lo cual también explicaría por qué es que Ben al hacer muchas transformaciones y cambios rápidos altere por completo su estado físico cansándolo en demasía, no porque como tal se esté quedando sin energía, sino porque el Omnitrix literalmente le está afectando el cuerpo, dopándolo cientos. A ver, tiene sentido, o sea, el hecho de estar cambiando constante de Alien en el que, bueno, el Omnitrix modifique el cuerpo del usuario para adaptarse a la transformación, esto tiene que estar cansando el cuerpo de Ben. De veces por segundo. Y por muy instantáneo que sea ese cambio, el hacerlo tanto de manera tan rápida claramente tendría un efecto negativo en él. Claro que esta teoría tiene sus fallos y cuando empezamos a considerar el control maestro y cómo es que esto no parece tener ningún efecto adverso en Ben, Bueno, sí. pero creo que eso también se puede justificar de varias maneras. Solo que, bueno, de eso ya hablé en mi video de explicando el control maestro, así que vayan a verlo. Bueno. En general, las transformaciones del Omnitrix son unas que se basan en múltiples aspectos distintos. Hemos visto un montón de ellas y cada una con pequeñas diferencias que las hacen únicas. En ocasiones dándole a Ben algunas habilidades únicas, tal como es el caso de Bestia, el cual tiene sentidos mejorados a cambio de perder otros, pero de alguna manera se siente natural para Ben. En ocasiones también le da habilidades extremadamente raras, tal como son las corrupturas de Vampire, las cuales sabía utilizar sin problema. O inclusive en casos como es el caso de Yuri Rigg, alguna razón nació con la capacidad de utilizar sus habilidades. Así que la pregunta que nos falta en este video acerca de todo sobre las transformaciones es, ¿cómo puede hacer esto? Y para O sea, ¿cómo es que Ben logra comprender cómo funcionan sus transformaciones como si fuera algo natural de él? esto tenemos dos respuestas. Primero que nada, y la más famosa de todas, la información se descarga. Cuando Ben se transforma en un alienígena, lo primero que hace es recibir la información del mismo. Esto no es para nada consistente y hay aliens con los que no funciona. Aliens que Ben tiene que descubrir qué es lo que pueden hacer. Bueno, sí, o sea, porque por ejemplo, vimos a alguien como, por ejemplo, Lobster en uno de los capítulos de Alien 4 cuando Ben se transforma en él por primera vez. Ben no sabía que puede hacer esta alienígena. Y de hecho, también había alienígenas en los que Ben no sabía transformar en años, como por ejemplo Snegro, en el que ni siquiera se acordaba de cuáles eran sus habilidades. Y bueno, tuvo que descubrirlo por él mismo. Tal como es el caso de Cannonball, Diamante u otros parecidos. Pero según Dwayne McDuffie, lo que los aliens de Ben reciben al transformarse es un pequeño momento en el que dicen, esas son mis habilidades. Es por eso que Ben aprendió a lanzar fuego con fuego pantanoso a mitad de un combate, porque es que le tomó algo de tiempo pensar el nombre de Cerebrón, porque es que Echo podía clonarse, cosas de ese estilo. Sí, porque, a ver, literalmente hay alienígenas de los que si bien Ben es la primera vez que se transforma, Ben ya sabe cuáles son las habilidades de dicho alienígena, como si ya lo hubiera usado antes, así que esto tiene sentido. Si queremos justificarlo, podemos limitarlo únicamente a que esta función no estaba activa en la serie clásica y sí en Fuerza Alienígena. Aunque parece que esto no aplica para Supremacía ni Omniverse. Porque en Supremacía Alienígena vemos cómo es que Ben ahora tiene que practicar con sus aliens fuera de pantalla para aprender a utilizarlos, tal como se vio en el capítulo de Huevos Jurásicos, o como yo le digo, los huevos de ánimo, para dominar su... Es una broma.
¿Es en serio? sus aliens junto a Kevin. Por otro lado, en Omniverse, por algún motivo, Ben no tiene ni la menor idea de lo que pueden hacer sus aliens a veces, y en otras sí, como es el caso de Vampire o Moldstage, pero en cambio con Pesky Dust tuvo que adivinar a través de Kyber. Y la única respuesta que tengo para esto es, son caricaturas, mijo. ¿Es en serio? ¿Solo eso? Menuda decepción. ¡Qué decepción! Da un argumento más sólido. Aunque esto no siempre es el caso, porque hay algunos aliens cuyas habilidades únicas de hecho están ligadas a su comportamiento. Y como bien establecimos en la sección pasada, el Omnitrix también altera ligeramente la personalidad de Ben al ser un rasgo necesario para el ADN. Cierto. Por ejemplo, el hecho de que Rat pueda estirar sus garras, o que Yuri Rick sea un alien muy impulsivo, todo es algo necesario para su habilidad y su personalidad. Bueno, sí, porque hay algunas habilidades de los alienígenas, bueno, con algunos de los que sus habilidades están vinculadas a su personalidad, como por ejemplo Yuri Rick, que, bueno, su capacidad para destruir o reparar, o bueno, reconstruir literalmente un objeto de la nada, es debido a su personalidad impulsiva. Siendo casos especiales en los que realmente todo aplica. Y claro, también hay que tomar en cuenta el ingenio de Ben y que él puede utilizar sus aliens de maneras únicas que otros de su misma especie no podrían. Claro. Tal como es el caso de Ben haciendo volar a fuego, crear rampas con diamante, o utilizar a Wildman como un maldito Spider-Man cuando... Bueno, mejor dicho, también a Mono Araña. Y bueno, con Fuego también, o sea, literalmente en uno de los capítulos de la serie original, Fuego se enfrentó a un monstruo de agua que de hecho Fuego pudo ganarle, dado que pudo evaporar el agua de la que estaba hecho. su especie es totalmente salvaje. Así que sí, esta sección es principalmente algo de una mezcla entre el Omnitrix ayuda a Ben dándole la información general, Ben es alguien muy listo que sabe utilizar sus aliens de una manera única, y finalmente... Bueno, listo a su manera, pero sí es listo a la hora de usar sus aliens. Pura magia del cine. Que por cierto, este también es mi argumento principal para decir que Ben de hecho sí que sabría utilizar el ki cuando se transforma en Saiyajin, o saber utilizar los poderes de un kryptoniano, o cosas de ese estilo, puesto que ya hemos visto cómo es que Ben puede dominar extremadamente rápido habilidades que no tendrían el más mínimo sentido que supiera que existen. Aunque, para finalizar con esta sección, hay una mención especial que tengo que hacer, si no lo van a poner en los comentarios, que es el caso de Piedra, el cual es un caso único en el Omnitrix. Porque Ben sabía utilizar sus habilidades generales desde su primera aparición, siendo la capacidad de absorber energía y redirigirla. Ah, pero, claro, Ben no sabía que Piedra podía volar, y bueno, no sabía del resto de sus habilidades. Pero al parecer, Piedra tenía habilidades secretas que Ben no conocía, tal como es la capacidad de volar o lanzar cristales y congelar al oponente. Habilidades que posteriormente aprendería a utilizar en Supremacía Alienígena tras verlas en Fuerza Alienígena. Pero ¿por qué es que no las sabía? Si Ben ya había aprendido instintivamente las habilidades de Piedra, ¿por qué no sabía estas? Esto no parece una aplicación avanzada de algún poder anterior. Esto parece totalmente un poder nuevo. Así que exactamente, ¿qué pasó aquí? No tengo idea. A lo Yo tampoco, no se me ocurre nada. mucho podemos tratar de argumentar que estas como tal no son habilidades de Piedra, sino de Sujilite que luego Ben copió como Piedra, pero es muy cogido Bueno, sí, esa sería la única forma de poder explicar este fallo. por los pelos. La verdad, aquí no hay muchas preguntas. Y podríamos hablar de los Supremos ahora, lo cual sería muy interesante. Pero quiero más contenido para otros videos, así que sí, los voy a dejar con las bolas bien azules. Oye, Espero que les haya gustado el video, la verdad fue bastante interesante para mí tomar un enfoque más, no diré científico porque la mitad de esto es pura teoría loca que me acabo de inventar, literal, pero sí tiene sentido. pero un poco más serio a la tecnología de Ben 10 y tratar de explicar cómo funciona. En fin, muchas gracias a todos por ver y hasta otra. Estaré fuera. Adiós. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Saben que si les gustó, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse y nos veremos en el próximo video. Adiós.